Es como queda ya instalado el portón, entonces es muy sencillo, simplemente para que no pase el perrito de un lado para el otro lado. Entonces él se desliza, ya se desliza, se quita totalmente, si para el caso, y así hay que volverlo a colocar. Y listo. Ok, ¿cómo hacemos para sacarle un canal a una red o para hacerle un canalito que nos quede parejo en ambos lados? Entonces, por ejemplo, que está configurado 2 centímetros de altura, eso es lo que va a comer la sierra, 2 centímetros. Y después de ese otro lado, ella nos va a dejar 1 centímetro libre y va a empezar a comer. ¿Eso por qué? Porque tenemos esta tabla. Entonces, lo que queremos hacer es acá sacarle un canal de acá a cada 2 centímetros, nos sobra una y nos sobra una, porque ya tiene 4. Entonces sobra una, 2 centímetros y sobra una. Entonces primero configuramos la máquina de esa manera. Este canal es para quitar un portón. Entonces así es como hacemos una ranura de madera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar la pieza primero por un lado. Ahora, por ejemplo, como ven, sobra uno, quedan dos y sobra uno. Todo eso lo tenemos que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es correr la sierra para comer estas piezas de acá. Y ya con eso hacemos un canal en un pedacito de madera. Pues como pueden ver, ya aquí ya queda el canal listo. Queda limpio. Entonces en este canal que hacemos, lo usamos para deslizar una pieza. Y para este proyecto que estamos haciendo, que es un portón o una baranda, puede hacerlo dentro de la casa, fuera de la casa. Vamos a sacar dos barras de este estilo que van a ir pegadas en el borde de la puerta. Y es porque el portón es para deslizar, entra y sale. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es que estas barras, cuando lleguemos, como ese es el canal, entonces lo que tenemos que calcular es que esta pieza se pueda deslizar. Para que la pieza se deslice sobre la barra, porque eso va a resistir. Entonces, las piezas que se deslizan van una a cada lado de lo que es la parte de la barra. Y después de ahí, el ancho, eso ya dependerá, digamos, del lugar donde ustedes vayan a colocar el portón. Yo en este caso lo calculé a 1,15. Entonces eso va a entrar 3 centímetros acá y me queda el resto libre para que se deslice, entre y salga. Porque si lo dejo muy aquí ajustado me va a dar problemas. Entonces la idea es dejarle solo 3 centímetros acá para que entre y salga. De estas piezas tenemos 4, son 3 en un solo ancho, que es de 6,5 centímetros por 1,08 m de largo. Y tenemos una más ancha porque me estaba sobrando una madera, pero ustedes pueden hacerlas todas iguales. Todas las pueden hacer de 6 metros, de 1,08 m por 6,5 de ancho. O como ustedes tengan la madera, yo que le quise dar 80 de altura total, bueno, 79 y un ancho de 1,8. Vamos a armar esto y ya les muestro cómo queda armado para que ustedes vean que es muy sencillo y muy rápido de hacer. Que la pieza inicial yo simplemente dejé 10 centímetros hacia abajo y aquí para acá hay 3,4 centímetros. Igual uso este tipo de escuadra para fijarme que me quede bien escuadrado, que me quede bien derecho. Yo ya sé que estoy comenzando bien, estoy comenzando con 3,4, 10 centímetros y la escuadra me garantiza que el ángulo esté bueno. Entonces para eso es que las uso mucho. Igualmente está este otro tipo, entonces uno lo que puede hacer es fijarse, digamos, que cierre, que esté bien. Entonces siempre fijen que las escuadras estén bien. Entonces la primera regla la pegamos así, 10 y lo que haya para arriba. Después empezamos a dejar espacios, espacios, espacios hasta llegar a la parte de delante.
Ya les muestro cómo va la siguiente parte del proceso. Por otro lado hicimos exactamente lo mismo, ponemos las escuadras, los 10 centímetros que estamos dejando, escuadra 10 centímetros, estamos aquí tenemos 115, aquí tenemos 115, entonces tenemos todo perfectamente escuadrado. El tornillo que vamos a utilizar es este tipo, de rabo chancho, un amarillo que es más resistente porque es para un portoncito. Y lo que hay que hacer nada más es un poquito de cola en la parte de abajo. Y colocamos los tornillos. Ya tenemos la marquita donde ellos van. El tornillo va a quedar expuesto porque es tipo portón, tipo granero. Entonces lo hacemos de esta manera, que quede expuesto. Ok, entonces ya ahí, digamos, ya está la forma que queremos. Ahora las otras piezas que van al medio, que son dos piezas más, esas las vamos a poner igual, utilizando escuadra para que sepamos que queda bien, pero simplemente vamos a dividir los espacios que rellenen. Tienen que llevar una medida específica. Entonces de esta manera es el portón. Ahora tenemos que colocar las otras dos piezas de acá y las otras dos de acá. Y ya después eso se desliza en la pieza que ya sacamos. Entonces, bueno, tipo baranda. Entonces ya vamos a ver la parte como que al final el tornillo queda expuesto de esta manera porque es tipo granero, tipo portón. Entonces se ve hasta más bonito con el tornillo así. Es un mueble que sí funciona con tornillo expuesto. Caso en particular me está dando, bueno, igual los 10 de acá, ¿verdad? Obviamente. De acá para acá tengo 29, 29.5, 29.5, 29.5, igual 29.5, 29.5, 29.5, 10 y 10. Entonces esa es la idea del portón, digamos, dejar esas separaciones. Ya a ustedes le puede dar diferente según el tipo de portón que ustedes armen, como ustedes lo armen. Y eso dependiendo de lo que ustedes hagan, ¿verdad? En este caso me dio así por las medidas que yo subí. Ya ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tomar la idea y adaptarlo a lo que ustedes necesiten hacer. Tarugo, ya en este canal hay un montón de videos de cómo aplicar tarugos. Entonces así de fácil está el portón. Un portón rústico, sencillo. ¿Y cuál es la idea? Que eso se va a deslizar, como les dije. Entonces simplemente se de acá, una a cada lado, porque él es para deslizar. Entonces lo vamos a levantar, bajar. Entonces lo pueden utilizar también como un tipo baranda en la casa. Si ustedes tienen ahí niños pequeños y no quieren que entren en alguna parte de alguna habitación de la casa, entonces lo pueden utilizar este ejemplo. Obviamente lo hacen más pequeño para una puerta de casa. Es muy fácil, muy sencillo de hacer. Y lo otro que pueden hacer es hacerlo con barras hacia arriba para cuando es en la casa, nada más ponen por detrás una larga, otra larga por detrás y hacia arriba para que los niños no lo escalen. De esa manera los niños pueden escalarlo. Pero si lo hacen con barras hacia arriba como este tipo, ellos no podrían escalarlo, simplemente invierten el diseño, lo hagan, digamos, de esta manera. Lo hacen de esta manera y estas piezas que están acá, obviamente colocan una de este lado, e incluso eso se puede deslizar sobre esas partes también, si fuera el caso. Se podría deslizar aquí también. Pero si lo quieren más fácil, lo que pueden hacer es que hacen que al lado hay una pieza para deslizarlo, entonces aquí también lo podremos utilizar en una puerta de una casa. Y así es como queda ya instalado el portón. Entonces es muy sencillo, simplemente para que no pase el perrito de un lado para el otro lado. Entonces él se desliza, ya se desliza, se quita totalmente, si fuera el caso, y así hay que volverlo a colocar. Y listo. Entonces ya saben lo que pueden hacer para ayudar al canal. Dale comparte, me gusta, comentar en todas las redes sociales, seguirnos. Muchas gracias.